está aquí el señor ministro, doctor Jorge Arango, ministro de Desarrollo Agropecuario. Ministro, buenos días, bienvenido como siempre. Muy buenos días, profesor. Ante todo, buenos días a todos aquí en el estudio, en la teleaudiencia. Gracias. Una vez más agradecerte esta oportunidad de seguir explicando, tratando de hacer conciencia y educando sobre los problemas nacionales. He estado escuchando, ministro, este fin de semana escuché a los ganaderos. Anduve por la Feria de Azuero y ahí los escuché a ellos. Por ejemplo, ellos dicen que hay el 10% del corte de carne que entra a Panamá de importación, de lo que se consume en Panamá es el 10%. Y ellos dicen que eso no les molesta, que ellos viven con eso y no les afecta en su negocio. Pero en el caso de los cebolleros, y aparentemente coincide con los del arroz y con los de las papas, siguen quejándose de que permiten importación en el momento en que ellos van a sacar su producto al mercado nacional. ¿Eso algún día va a poder ser regulado? Es correcto. ¿Cuándo y cuánto se va a poder importar? Excelente la pregunta. Y ellos reconocen que hay que importar porque ellos solo no pueden suplir el mercado nacional. Es correcto, Edwin. Como todos los problemas en la vida, Edwin, no hay un solo factor que afecte esto. Ni se dan de la noche a la mañana. Tenemos muchísimos años de tener un desorden muy grande en las comercializaciones, en las importaciones, y lo que ha hecho es un detrimento muy grande en la producción nacional. Hay muchos factores que influyen, hay muchas cosas que tenemos que corregir. Así como no se han hecho de la noche a la mañana pasado esto, tampoco se va a poder corregir. Pero quiero explicar porque el problema es importante y tiene solución, que es lo más importante. Y al final de la historia, ministro, que también nos diga cómo va a afectar eso en el bolsillo del consumidor. Es correcto, es correcto. Vamos a empezar esto por el punto de que por muchos años han habido una gran cantidad de leyes, muchas muy buenas, pero las personas las interpretan como le da la gana. Te voy a dar unas cifras que son interesantes. Me hablabas del ganado. En el 2009, cuando entra el gobierno anterior, en Panamá se importaban $9 millones en carne vacuna. Cuando termina el gobierno anterior, se importaban $28 millones en carne. 3 veces más. Obviamente, la producción nacional decreció, creo que lo hablamos en un programa anterior, porque el productor no podía competir con todas las distorsiones que tienen las importaciones. Porque si las importaciones se hicieran reguladas y se cumplieran y no se subfacturaran y no se pagaran los aranceles que se deben hacer, a lo mejor podríamos competir. En el caso de la cebolla, de la papa y de los otros rubros, también si tú pudieras regular esto, tú irías dándole la confianza nuevamente al productor. Te puedo decir, por ejemplo, el arroz, que todavía se seguía importando y se siguió importando todavía en los primeros 6 meses de nuestro gobierno, porque todo esto toma tiempo hacer los cambios. Ya está casi regulado, hemos hecho reuniones con los productores, con los molineros, con los comercializadores. El arroz, como tú sabes, está regulado, pero ya este año no quedó arroz en ningún productor. Todo se vendió, los productores ganaron dinero, se les está pagando esta semana de la ayuda que se le da al arroz, estamos pagando $11 millones. Entonces ya eso te da la confianza de que el gobierno también va a cumplir con su parte. En el caso de la cebolla y la papa, no hemos podido todavía controlar esto. Que ellos están reclamando, ministro, que el presidente sancione una ley que modifica la AUPSA. Es correcto, y quiero hablarte de eso, porque la AUPSA es una ley que no existía en Panamá, es una ley que si se aplicara como se debe hacer no tendría problema, pero que ha sido utilizada en mala forma, más que por los directores de la UPSA, por los importadores que siempre quieren estar en el juega vivo. ¿Juega vivo? Entonces, te explico, la UPSA es una ley que habla de inocuidad de alimentos, no de importaciones, ni de cuotas, ni de nada de eso. No obstante, esta ley ha sido utilizada para hacer un relajo y hacer lo que le da la gana, y a la más afectada ha sido los rubros de cebolla y papa, porque el arroz y el maíz, nosotros tenemos acuerdos entre compradores y distribuidores. Este año te puedo decir que los maiceros nunca habían ganado el dinero que ganaron, y nosotros que somos compradores, en este caso yo soy comprador de maíz, llegamos a acuerdos que nos permitieron importar cuando se debe sin afectar la producción nacional. En el caso de la cebolla y la papa, tienen un arancel, es más, no tiene desgravación arancelaria según los tratados con los Estados Unidos.
y es que quiero que se entienda la problemática de la UPSA. La UPSA es una institución que debiera decir está sano o no el producto y no está dando todo su trabajo. Licencia para importar. Nosotros hemos tenido reuniones con importadores en la Cámara de Comercio, en todas las cámaras de comercio del país, y obviamente la Cámara de Comercio de Panamá es muy diferente a la de Chiriquí, porque la de Chiriquí su principal ingreso es el sector agropecuario y la de aquí son comerciantes con criterios muy diferentes y valores muy diferentes. Te doy un ejemplo, porque estas cosas hay que educarlas bien. Cuando en el 2006 se hace la ley de la UPSA, un componente que no gustó en Panamá y que hizo la renuncia de un ministro muy estricto y muy serio, don Nito Cortizo. Panamá tenía sus regulaciones, es decirte, tú puedes traer esto de acuerdo a mi sanidad. La UPSA nos impone que la sanidad de los Estados Unidos es aceptada sin cuestionamiento. ¿Sin cuestionamiento qué implica? ¿Sin revisión incluso? Sin revisión de pueden meter todo pueden meter todo. Sí, que produjo la renuncia de Nito Cortizo. Exacto, porque Nito planteó la soberanía de nuestra seguridad y de la sanidad animal. Para que tengas una idea, en el año 2006, Panamá importaba de los Estados Unidos 1.295.000 balboas. El año pasado, 1.295 millones. 10 veces más. Sí, escúcheme, no, en el 2006, 1.295. En el 2013, 3.163. Pero además de eso, en importaciones agrícolas, Panamá exportaba a los Estados Unidos en el 2006 91 millones y los Estados Unidos nos exportaban a nosotros 230. En el 13, esos 230 se convierten en 633 millones de dólares. Y lo que nosotros mandamos para allá, que eran 91, se convierte en 48. Bajó. Todo. Subió lo que importamos. Todo lo que importamos a Estados Unidos y bajó todo lo que se exportó. Entonces, estos datos son los que nos tienen a nosotros preocupados, porque hay un desequilibrio tremendo. Yo he tenido reuniones, y quiero decirlo, y que todos los productores y todo el país me escuchen, con las autoridades de los Estados Unidos, y estamos conscientes, y no hay ningún interés de los Estados Unidos de que esto se siga haciendo. Eso no es culpa de ellos, eso es de los importadores nuestros, que se han aprovechado de algunas cosas. Entonces, se quiere hacer una modificación. ¿Cuándo podremos saber quiénes son esos importadores? Bueno, eso se puede saber. Usted lo abre usted nada más que abre, como hicimos la otra vez, en un programa de estos, ¿quién trajo qué? Tú abres internet, buscas aduana y ahí te sale quiénes son, que son los mismos de siempre. 3, 4 personas perjudicando a 350.000 productores y peor todavía, pero, ministro, a 4 millones de consumidores, porque el precio que nos ponen es el que les da la gana. Pero nuevamente, sin descuidar a la minoría, se gobierna para las mayorías. Es lo que y aquí en el caso de los cebolleros, lo único que están pidiéndole al presidente Varela es que sancione la ley de AUSA. Sí. La pregunta es por qué el presidente Varela no la quiere firmar. La ley se acaba. Espera un momento, espera un segundito, ministro. Yo tengo que cumplir con un compromiso comercial y de regreso usted nos responde por qué el Ejecutivo no quiere o sancionar la ley, o si la va a vetar totalmente, o si la va a vetar parcialmente, cuáles son las opciones, porque los cebolleros están pendientes casualmente de esta entrevista. Permítame conversar con Augusto Jiménez. Por favor. Él es productor de cebolla y es uno de los dirigentes del movimiento de ayer. Lo tenemos vía telefónica, si mal no recuerdo, creo que está en la provincia de Chiriquí. Augusto, ¿me escucha bien? Sí, cómo no. Buenos días a todos. Buenos días, gracias por atender nuestra llamada. Aprovechando que está aquí el ministro, el doctor Jorge Arango, rápidamente, Augusto, ¿qué es lo que le preocupa a ustedes los cebolleros? Sí, buenos días en primer lugar a usted, profesor, y a la audiencia a nivel nacional, y al doctor Jorge Arango. La verdad que estamos muy complacidos, teníamos tiempo que no escuchamos a un ministro comprometido con el sector, eso nos alegra bastante y eso refleja el propósito de este gobierno a través de su gestión. Nosotros nos preocupa realmente este libertinaje comercial que está acabando con el sector, ya que esta ley creada el 11 de febrero de 2006 bajo un decreto ley ha ido desplazando las áreas de producción nacional. Por poner un ejemplo, en el 2008 fue el último año que fuimos autosuficientes en producción de cebolla, cuando en ese momento se producían 1.160 hectáreas y cerramos lastimosamente en el mes de diciembre con 600 hectáreas nada más. Agradecemos públicamente la gestión del señor ministro y el señor presidente de rescatar la producción nacional hasta tanto esto no se reglamente. Pero sin embargo nosotros queremos que se modifique 2 artículos nada más que se hacen de esta ley. Y cuando tuvimos la Asamblea de Diputados de manera unánime, una diputada se nos acercó a decir que si esa ley
nos favorecía, porque para ella estábamos pidiendo muy poco. Pero era lo que podíamos pedir, porque nosotros no podemos ir en contra de los tratados internacionales y todos los convenios internacionales, porque sabemos que eso no podemos poner en riesgo el consumo nacional. Augusto, necesitamos saber qué es lo que usted, de esos dos artículos, qué es lo medular. Mire, sin entrar en tanto tecnicismo, para hacerle más didáctico y docencia, sinceramente, aquí se hace una hoja de ruta de la trazabilidad en el artículo 3. En el artículo 5 se adiciona el numeral 6, que se contempla la producción nacional en la cadena agroalimentaria, cosa que en la ley vigente no lo permite. También en el artículo 56, donde se reglamenta que el Ministerio de Salud sea el ente encargado de verificar los productos que se traen de importados, porque lo que pasa es que, así como está, aquí se trae todo tipo de productos sin los registros sanitarios del país de entrada. Creo que es el único país en el mundo que da esa prerrogativa a los países importados. Con esto se asegura que la persona, el consumidor panameño, se le contemple que va a consumir un producto apto para el consumo humano. Así que, en resumidas cuentas, profesor y audiencia nacional, el futuro del sector agropecuario está en la sanción de esa ley, de esos dos artículos. Augusto, si no, estaríamos... Sí, dígame. Permítame un segundo, se mantienen en la línea, ministro. Estos dos artículos molestan, no molestan, no. Tienen una incidencia, sí. ¿Por qué el presidente sancionaría o no este proyecto de ley? Bien, como bien dice Augusto, yo creo que es importante que la comunidad sepa, absolutamente todos, es más, cuando yo digo todos, productores y gobierno, incluyendo la Asamblea Legislativa, que la aprobó en una forma casi unánime. Yo nunca había visto una asamblea participar tanta gente a favor de que hay que regular esto. Pero lo que sí es importante saber es que todos estamos de acuerdo que hay que regular este tipo de importaciones. Estamos de acuerdo que hay que modificar la ley de la UPSA, pero más importante, Edwin, quién va a dirigir esto y cómo se va a implementar la ley. Entonces son un montón de factores que yo te decía. Como bien decía Augusto, hay dos artículos que hay que analizar muy finamente, porque la UPSA es una ley que tiene Panamá, pero arriba de la UPSA está la Organización Mundial del Comercio con una serie de reglas. Y nosotros no podemos, y de ahí que esto es una ley, así como el presidente sancionó rápidamente todas las otras leyes, si nos han aprobado muchísimas leyes en el sector agropecuario, esta hay que hilarla más finamente. Yo quiero volver a recalcar que en mis reuniones que he sostenido con las autoridades americanas que tienen que ver con esto, nadie se opone a que regulemos esto. Es más, la cebolla que se está importando no es de los Estados Unidos, así que los afecta a ellos también. Nosotros vamos a tener que hacer no solamente la modificación de la ley, sino que ya a partir del día de hoy, después de mis últimas reuniones que he tenido con las autoridades extranjeras, vamos a poner una salvaguarda a la cebolla que nos está afectando. ¿Qué quiere decir eso? No puede ser factible que esta cebolla que esté entrando de Panamá esté entrando al precio que está si tiene que pagar 80% de arancel. Y si sabemos los costos, nos están dompeando. Entonces no solamente hay que hacer, por un lado, la modificación de la ley, que estamos de acuerdo, como bien decía Augusto, de los 7 artículos, 5 no tienen ningún problema. 2, tenemos que medirlo finamente para que no nos venga una demanda después. No es que estamos opuestos, pero hay que hacerlo. Hay cosas que hay que hacer con mucha responsabilidad. Le pregunto a Augusto Jiménez, dirigente de los productores de cebolla, y le pregunto al ministro también, sí. ¿Cómo estos dos artículos o cualesquiera otros, al final, cómo van a perjudicar o van a beneficiar al consumidor puntualmente, al bolsillo del consumidor? Augusto, en el caso del consumidor, ¿qué le diría usted? Bueno, que se solidarice con nosotros, con los productores, porque sin producción no hay seguridad alimentaria. En realidad, pues, la comida más cara es la que no existe. Y en este momento, con este libertinaje que hay económicamente que nos está afectando, lo que puede hacer que, por ejemplo, la preocupación nuestra aquí, y no quiero que nos tilden de que somos malagradecidos, no, sencillamente por este quinquenio tal vez tenemos asegurado la compra de la cebolla. Pero ¿qué va a pasar después? Nosotros nos queremos seguir produciendo en el gobierno de Juan Carlos Varela. Sí, pero Augusto, sí. Yo entiendo la petición de solidaridad del consumidor para con el productor nacional. Por supuesto, correcto. Yo lo entiendo rápidamente. Pero el consumidor también quiere oír que no se le encarezca el producto. Claro, porque es el tema de la canasta básica también. Definitivamente las importaciones son necesarias, o sea, no nos ponemos a ellas. Sencillamente lo que nosotros queremos es que la producción nacional se garantice espacio en el mercado. Y el consumidor no va a tener la comida cara. Es más, los índices indicadores reflejan que una vez
ha estado en vigencia esta ley, la canasta básica ha ido en aumento. Revise las estadísticas de 2006 hacia atrás, teníamos la canasta básica regulada, las importaciones han encarecido la canasta básica. Eso es un asunto, no es un secreto, es una realidad que científica y técnicamente se ha comprobado. Bien, ministro, ¿hasta dónde nos afecta la única manera que nosotros tenemos, profesor, de mejorar la canasta básica es siendo más eficientes en la producción? Y nuestros productores de cebolla tienen todo el potencial para hacerlo si les damos las herramientas. ¿Qué quiero decir yo? Dentro de X años no van a haber aranceles, todo se va a abrir. Así que nosotros tenemos que ser eficientes. La cebolla que nosotros producimos en Panamá, que es superiorísima a la que viene de afuera por su frescura y por una serie de factores que se producen aquí en Panamá, compite perfectamente. Si se ajustaran los aranceles con los de los Estados Unidos, no tenemos problema, pero si nos las dompean como están haciendo ahora mismo, y de ahí la importancia de meter una salvaguarda ya a través de los mecanismos que tenemos que hacer, es lo que nos va a permitir. Nosotros optamos que dentro de 2 o 3 años, cuando ya hemos amarrado todos estos factores y nuestros productores puedan producir el doble de lo que producen ahora, nuestros costos de producción y nuestra canasta básica, así es como va a bajar. Entonces el mensaje, no con subsidios y con cosas de ahí ese está tipo. el punto. El mensaje que usted le está mandando a toda la gente que está en el sector es que le den un tiempo más para seguir analizando estos artículos en función de los compromisos del país. Así es. Pero hay que tomar medidas inmediatas y a largo plazo, un poquito más a largo plazo. Si nosotros sembráramos varias veces al año, porque tuviéramos ya sistemas de riegos que le damos a los productores, si nosotros no perdiéramos el 40 y a veces el 35 y 40% por las mermas, porque los centros por cosecha no funcionan adecuadamente, porque el transporte es perverso, porque no estamos utilizando, que fue parte de lo que vi en Israel, las medidas de preservar más nuestros productos. Las mermas que nosotros tenemos son enormes. ¿qué es lo que pasa con una planta secadora innata? Dice que usted todavía no le quería dar como se dice, el go. No, eso se dio hace tiempo ya. Ya ¿Y eso está en detenida? construcción. Está detenida y ya hicimos los arreglos necesarios, porque tú conoces perfectamente, yo creo que la comunidad ya se ha dado cuenta de que yo no voy a permitir cosas que no son correctas. En el mes de noviembre di la orden de proceder de una planta que tiene 20 y pico de años de estarse esperando. ¿La de Natá? Sí. Inmediatamente, como al mes, me vinieron con una adenda de $900,000 sobre un proyecto de 2.4 y dije, se paró. Ya llegamos a un acuerdo y se va a hacer como se había contratado. Porque en este ¿Y sin adenda? Una adenda de tiempo que es correcto porque yo la detuve, pero no de plata. Va a ser por lo que se licitó y ya empieza esta semana a hacerse la planta. En noviembre di la orden de proceder, fui al campo donde se va a hacer y ya se está haciendo, pero se va a hacer con transparencia y sin acuerdos de lo que aquí estábamos acostumbrados a ver. Esa planta nos va a ahorrar muchísimo de esta merma. ¿En cuánto tiempo estará la planta andando? No, eso se hace en menos de un año. Es un edificio sencillo, pero eso es lo que te digo, cuando los centros post cosecha estén trabajando y el productor no pierda esa cantidad de esa merma tan grande que tiene. La otra cosa que tengo que anunciar aquí, y ya estamos de acuerdo, que el Lima no va a importar más cebolla, no tiene que ser un ente importador. Estamos haciendo una reestructuración importante de Lima, porque quedaban muchos vicios de las épocas pasadas y eso se está regulando. Ministro, le tengo que preguntar sobre la leche, unas preguntas que me han hecho aquí, por favor, y de la ganadería, pero antes, Gretel nos va a informar qué dicen nuestros seguidores a través del Twitter sobre este tema. Adelante, Gretel. Primero, amigos televidentes, recordarle la pregunta. Ante la crisis de los productores de cebollas, ¿cree usted que el gobierno deberá regular las importaciones? Ahí tenemos algunos de los mensajes que estamos recibiendo a través de @TVN Noticias. Voy a iniciar con Hernán Fuentes, quien ha planteado lo siguiente. Él dice, el gobierno debe dar más oportunidad al productor, es peligroso que el productor desaparezca. Por otro lado, Sujei Saldaña dice, por supuesto que deben parar las importaciones, el compromiso del gobierno es darle mercado al nacional. Rescato también la opinión de Alejandro Pérez. Todo gobierno debe dar prioridad a los productores nacionales y regular importación de la mano con ellos. También se ha manifestado Leonel Robleto, que dice, no completamente suspender, pero rebajar el nivel de importaciones y arreglarse con los cebolleros en acuerdo. Y finalizo con Economía Panamá, quien dice, subir aranceles, sube precios al consumidor. No podemos afectar a todos para ayudar a unos cuantos. Como observa, diversas opiniones se generan en torno a este tema que estamos analizando esta mañana aquí en TVN Noticias. Regreso con usted, profesor.
Gracias, Gretel, y gracias a nuestros seguidores en la cuenta de Twitter que pueden seguir respondiendo. Ministro, entonces, el IMA, reestructuración, no va a importar más cebolla. Primero ya IMA pasa a ser parte del MIDA, que de no la esfera era. del MIDA. Ya eso se aprobó el decreto, ya eso está andando, ya tenemos control, tenemos un nuevo director con líneas directas, en fin. Por eso te decía que hay muchos factores que hay que arreglar, Edwin. Hay cebolla perdiéndose, como tú has visto. Hay cebolla mal comprada. Hay cebolla que no se ha secado adecuadamente. Hay muchos factores que influyan y yo lo único que les pido es tengamos un poquito de paciencia. Yo creo que los primeros pasos que se han dado indican la voluntad del señor presidente, de este gobierno, de esta asamblea y de todos los consumidores. No has oído un tuit que no diga que hay que proteger la producción nacional. Todos están de acuerdo en que nosotros tenemos que tener una seguridad alimentaria. Rápidamente me piden que le pregunte qué ventana usan los importadores de la ley de AUPSA o para traer la comida del exterior. Simplemente van, hacen una solicitud, pagan un arancel que hay que pagar y traen lo que le da la gana. Y eso es lo que ¿Así? no se ¿Lo puede que le da la hacer gana? tan libre como eso. O sea, que hay gente que en su vida ha importado y te traen cebollas y te traen. Lo más triste es que no se cumplen con las leyes. Increíble. Entonces no hay que hacer grandes modificaciones. ¿Se va a poner orden en esto, ministro? No, esto ya se está ordenando. Lo único que hay algunos aspectos que han sido más complejos, que tienen varios factores, pero ahí estamos. Yo me acabo de reunir, bueno, en Tierras Altas, tú sabes que he estado 1000 veces con todos ellos. He estado en Noataque y ya está saliendo muy buena cebolla. Y tú le puedes preguntar a los comercializadores y no me dejan mentir. Todos prefieren el producto nacional. En lo que es papa y cebolla, todos te dicen que el consumidor prefiere eso a lo que nos viene afuera de tantos meses. Ministro, esta pregunta me piden que le haga acorde con uno de los del Twitter. Dice, pregunta al ministro, ¿por qué volvieron a subir aranceles de importación de leche condensada, fórmulas de infante, proteínas líquidas como Ensure y Pediasure hasta un 150% si aquí no se producen? Bueno, porque simplemente se está tratando de volver a reestructurar todo lo que el gobierno pasado nos hizo de daño. Usted tenía la leche condensada que se produce en Panamá, y hay una empresa que produce leche condensada y que compra leche a los ganaderos, que ya estaba casi por cerrar. ¿Está aquí en Nestlé? La Nestlé, que tiene plantas en varias partes del país, igual de tomate. Entonces nosotros tenemos que proteger la producción nacional. Lo que le puedo garantizar, profesor, es que al consumidor no le va a subir un centavo el precio porque lo estamos fiscalizando. ¿Por qué? Porque lo que pasaba era que al bajar los aranceles la diferencia se quedaba en manos de 3 o 4 importadores, porque cuando nos las ponían en el plato nos costaba lo mismo o más. Entonces esa es la única regulación. Bien. Y vienen más aranceles que hay que subir, profesor, porque todos estamos de acuerdo con el Ministerio de Comercio, con las embajadas, con los que hemos tenido tratados. Lo único que todo esto hay que hacerlo respetando los convenios internacionales. Y las leches estas como Ensure y Pediasure, dicen los televidentes, que han incrementado 150%. Bueno, salió al arancel que tenía antes de que entrara el gobierno anterior. Eso no es que se han subido los aranceles, se han vuelto a poner a donde debían estar. Porque no se ha subido un centavo el arancel. Yo quiero que se sepa, lo único que estamos haciendo es que la diferencia del arancel que se quedaba en manos de 3 o 4 nos pase a todos los panameños ahora. Yo de algo estoy convencido, ministro, ya para finalizar. No le tengo que hablar a Israel, pero... Sí, pero uno, garantizar la producción nacional. Sí, señor. El sector agropecuario no puede morir. Hay que mantenerlo a como de lugar, y ya usted dijo una de las fórmulas, que lo ha dicho usted, lo han dicho otros antecesores suyos, hay que hacerlos más eficientes. Y dos, el costo ante el bolsillo del consumidor es la clave de esto, para lograr el balance adecuado. A propósito de hacerlo más eficiente, en el último minuto que me queda, estuve en Israel. ¿Qué cosas cree que se pueden rescatar? La mentalidad es lo primero. Esa gente ha puesto a producir el desierto. Bueno, no solo ha puesto a producir el desierto, sino que saben qué producir y qué debe comer el consumidor. Te doy el ejemplo muy rapidito. Vimos cómo están desarrollando un zapallo de este tamaño, porque el 35% de toda la basura que se bota en el mundo es alimento, que hay que preservarlo. Usted corta un zapallo, mete la mitad en la nevera, se lo come en 3, 4, 5, 6 días, mientras que se lo come en 1 o 2 días. Entonces están desarrollando productos nuevos. Lo más importante que yo fui a hacer, Edwin, no solo fue a ver tecnología nueva, sino hacer mi convenio para mandar 50 hijos de productores que salen este año de un grupo de... Los 5 años que tenemos vamos a estar mandando 50, 60, 70 hijos de productores a cambiar la mentalidad de cómo se debe producir.
¿Cuáles son las ventajas? ¿Por qué estos señores que están en el desierto son más eficientes? Cuando yo hablaba de sistemas de riego, por ejemplo, me decía, ustedes lo que están es botando agua, a ustedes les sobra el agua. Entonces hay una cantidad de tecnologías, pero para hacerlo... ¿Podrá aplicar algo de lo que vio por ahí acá? El 99% lo que hay. ¿Y va a tener recursos para eso, ministro? Tenemos los recursos para eso, tenemos el apoyo de muchas instituciones para eso. Y va a mandar gente a prepararse. Primero hay que educar, usted es un hombre de educación. De nada vale traer tecnología para que se queden los remigios rojas sin usarse y todas las inversiones estas. Tenemos que capacitar primero. Entonces, esto es un montón de factores, como te decía al principio. Estos muchachos van a ir y van a vivir 11 meses en Israel. Van a la escuela por 2 días y trabajan en los campos por 3 Pero cuando regresen, ¿qué van a hacer? Cuando vienen a trabajar con sus padres. Tienen que ser hijos de productores, no son funcionarios ni burócratas que vamos a mandar. Bueno, ¿y en cuánto tiempo regresan? ¿En un año? Van 11 meses. ¿Y cuándo se van? Se van a partir de septiembre, octubre. O sea Ellos tienen que pasar un proceso. En el año 2016 estaríamos viendo los resultados. Los primeros resultados. Ministro, muchas gracias. Interesante como siempre porque estamos hablando de la comida, estamos hablando del bolsillo de la gente y estamos hablando de gente panameña como usted y como yo y como todos los que nos ven que están en el sector agropecuario, a los cuales hay que ayudar a ser más eficientes. Ojalá desaparezca el subsidio, tenemos que ir allá, porque eso es plata de todos nosotros también, que sean ellos más eficientes, que ganen porque ellos están en su negocio y que la comida sea más barata. Así es, el subsidio se reemplaza con eficiencia y tenemos todo el potencial y nuestros productores son eficientes si les damos las herramientas. El subsidio se reemplaza con eficiencia. Claro que sí. Vamos a seguirle esa lógica de pensamiento al señor ministro de Desarrollo Agropecuario, el doctor Jorge Arango. Muchísimas gracias, ministro. Gracias. Muy amable.